Muchas gracias. Allá en el estudio, pues sigo aquí en la sede del Ministerio de Defensa de la República Dominicana. Cosas interesantes han ocurrido en el desarrollo y seguirán ocurriendo en el desarrollo del día de hoy. Dos motivos muy fundamentales que se los resumo de la siguiente manera. Hoy es el día de la fundación de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Tuvimos todo un protocolo con motivo de eso, pero además hoy es el natalicio del patricio Ramón Matías Mella. Para hablar de esos temas tenemos aquí pues en exclusiva al historiador, se me ocurre decir, al director de historia de las Fuerzas Armadas o del Ministerio de Defensa, el coronel Sócrates Suazo, que tenemos algo en particular que al final le vamos a contar, esa asociatividad entre un Monclús, entre un Suazo, entre Baní y San Carlos. Que usted es muy enérgico, historiador, comando, cuando habla de la impronta militar política del patricio Ramón Matías. Sí, es una identificación con los propósitos misionales de Mella, de Ramón Matías Mella Castillo, y de los próceres independentistas, e incluso de hombres que nos dieron, que fueron fraguando a la nación dominicana precedentemente, como Juan Sánchez Ramírez, la gente que derrotaron a los franceses en 1691, o los criollos que derrotamos a los ingleses de Penn Es decir, hay que encender el pebetero del fuego sagrado de la patria para hablar de Ramón Matías Mella. Perfecto, usted lo define como político, pero yo cuando lo escuchaba, comandante, pensaba en el arte de la guerra de Sun Tzu, pero ya era un avanzado, 1844, el estratega Matías Mella. Sí, realmente Mella, porque nosotros los dominicanos heredamos la habilidad de la táctica de guerrilla o guerra irregular, de la parte materna, porque nosotros descendemos por la parte materna de nuestros aborígenes, de los indios, de Enriquillo, de Caonabo, de Cotubanamá, en fin, de ellos heredamos esa habilidad, esa iniciación social del arte de la guerra irregular, porque siempre hemos estado en desventaja numérica o de armamento, de técnica de guerra, y en consecuencia tenemos que convertir nuestras debilidades en fortaleza. Y lo que hace Mella, que cuando ya tenía 20 años, en 1836, ya socio en el corte de madera y funcionario como preposé en San Cristóbal, junto con Antonio Duvergé, ellos tienen el corte de madera, y eso implica dirigir y direccionar una actividad muy dura, muy ruda, y aprende con Antonio Duvergé el uso de la guerra de guerrilla. Esa técnica Mella la va a desarrollar, la va a potencializar, incluso políticamente, porque él es un puente entre los conservadores y los liberales, entre los conservadores y los revolucionarios de Duarte. Él construye un liderazgo en el Cibao, sobre todo, donde hay unos elementos de la composición social de la época más amplios, con pequeños propietarios, tabaqueros, artesanos, ateros y comerciantes. Es diferente al este. Lo que construye Mella en el Cibao son los cantones militares, que va a hacer posible el surgimiento del Ejército Expedicionario Norte, que nos va a dar la victoria en Talanquera, en Santiago el 30 de marzo, nos lo va a dar durante toda la guerra dominico-haitiana, y lo va a coronar en la última batalla, que fue Sabana Larga, el 24 de enero de 1856, con que se cierra la guerra de independencia. Ahora, Mella fue expulsado del país en 1844 junto con Duarte, con Sánchez, con Pina, con Juan Isidro Pérez y otros patriotas. E indiscutiblemente a mí no me cabe la menor duda de que él se encontró con el arte de la guerra de Sun Tzu en su viaje, en su permanencia en Europa. Y va a participar en la batalla frente a la invasión de Faustín Soulouque en 1849, la tercera campaña, junto con Antonio Duvergé, que están en el Fuerte Baní o Fuerte Grande en las Matas de Farfán. Y entonces en esa ocasión
con más de 14.000 soldados, el Faustín Zulú, nos invade por una sola avenida de aproximación, por un solo camino, que es el camino de Elías Piña, Las Matas, San Juan, Asua, hasta que lo paramos en el número. Entonces, en todo eso participa Mella junto con Antonio Duverger, y que son entrañables en esa habilidad guerrera. Y es Mella es un hombre asertivo, toma las decisiones en el momento adecuado. No solamente pronunció a Duarte como presidente en el Cibao, sino que es con una corneta le toca la retirada en la retaguardia a las tropas haitianas en la batalla de las Carreras. Mella es el funcionario probo, gobernador de Santiago, gobernador de La Vega, gobernador de Puerto Plata, ministro de Guerra y Marina en la Primera República, y como un hombre de gran valor, de energía y un reconocimiento, lo que se conoce muy finamente como la alteridad, el reconocimiento de los demás de que él es un soldado de febrero y entra a la guerra restauradora, que estuvo 3 meses preso, expulsado. Él se dedica a organizar a los cibaeños y se reúnen en 1863 en febrero y le dice a los soldados Pepillo Salcedo, Benito Monción, José Cabrera, en lo que es el territorio haitiano, le dice: ¿y cómo ustedes permitieron que las tropas españolas fueran de Puerto Plata a Santiago sin darle un pelliquito? O sea, porque había que hostigarlo. Entonces, en medio de la guerra, él, después de la victoria de la batalla de Santiago del 6 de septiembre, que es una batalla que dura del 6 al 13, Mella es nombrado ministro de guerra, y ahí es que él produce un memorándum de cómo hacerle la guerra a los españoles, que era un ejército imperial. Y fue exitoso. Extraordinariamente exitoso. Mella es el estratega victorioso de la guerra restauradora. El gran héroe de la guerra restauradora es Mella. Indiscutiblemente, como lo fue de la batalla de Santiago del 30 de marzo. Y ese Mella es el que le dice a las tropas, a los comandantes militares, cómo hacerle la guerra en un memorándum, y le dice a las tropas españolas: no intercéptenle los correos para saber qué están planificando. Impídanle accesar a las fuentes de agua. Impídanle accesar... Pura estrategia. Pura estrategia. Impídanle accesar a la comida. Dispárenle agachado en los montes, escondidos en los montes, 1 o 2, y preferiblemente, porque cuando herimos a un soldado, inutilizamos 4, porque hay que cargar con él. Pero cargamos también con las armas. Y cargamos con las armas. Y dice él: disparen de noche en pequeños núcleos para impedirle que duerman. Wow, casi la táctica de Vietnam. La táctica de Vietnam. O sea, es ese el hombre que incluso es una táctica que la vamos a universalizar, y la va a universalizar otro dominicano extraordinario, que fue Máximo Gómez en la guerra por la libertad cubana. Un vanilejo. Un vanilejo. Comandante Suazo, brevemente, porque le tengo que hacer una pregunta que llena mi ego, ¿no? Como comunicador, y ya usted sabe de dónde yo procedo. ¿Qué significa este aniversario de la celebración de la fundación de las Fuerzas Armadas en la República Dominicana? Y una curiosidad, ¿nace con el nacimiento de la independencia, con la Primera República? Sí, es que la acción del 27 de febrero es una acción militar. Los 20 hombres que cuidaban el baluarte del Conde, con Martín Girón, son conquistados por José Joaquín Puello, un jefe militar, un jefe de ejército de las tropas pardas, de los negros. Perfecto. Y o sea, la acción de la noche del 27 es una acción militar, y ahí va a participar María Trinidad Sánchez, porque aquí tenemos que mencionar a las mujeres, y vamos a mencionar a Baltasara de los Reyes, que en un lanchón con su hijo Juan Alejandro Acosta, trasladó hombres y mujeres de lo que hoy es Villa Duarte, que se llamaba Pajarito, toda la noche, para que los haitianos en una noche clara vieran desde la fortaleza Osama la cantidad de gente que estaba pasando
Y entonces las Fuerzas Armadas sí nacen, porque incluso la Junta Central Gubernativa designa a Mella como jefe militar y político en el Cibao. Mire, comando, que perdone que lo interrumpa, tengo que pasar al estudio, pero nos quedaremos fuera conversando sobre todo esto que le apasiona y que como ciudadano y estudiante de la historia me interesa pues después compartir con todos los televidentes. Muchas gracias, es usted muy enérgico y siga pues haciendo patria desde la narrativa de la historia. Muchas gracias a ustedes. Pasamos al estudio, sigan con toda esta edición especial de esta mañana.